Estados Unidos ocurrió uno de los casos que más ha conmocionado al mundo entero. Un payaso diabólico que literalmente fue creando un cementerio debajo de su casa. Sus víctimas eran jóvenes, tenían sueños, pero lo único que encontraron fue el silencio de un trágico final, a manos de un monstruo. ¿De quién hablo? De John Wayne Gacy Jr., o también conocido como Pogo, el payaso macabro. Hola, bienvenidos mis queridos tejedores de pesadillas. Yo soy Fer Padilla, la asesora en criminología de este terrorífico y mágico espacio al cual llamamos el Antipodcast. Del otro lado se encuentra nuestro doc favorito y que ya extrañábamos mucho, el doctor Miguel Padilla. Hola a todos, ¿cómo están? Este tema es de los que más nos han pedido, Fer. Sí. Temas siempre de criminología son muy interesantes y como ya saben aquí en el Antipodcast, lo que vamos a intentar hacer no solo es narrarles los hechos, porque eso prácticamente que lo pueden hacer pues en cualquier lugar de internet, en muchos canales, etcétera, sino que además lo que queremos aportar un poco nosotros es desenmarañar lo que pasa en la mente de este tipo de personas, monstruos, personajes que de pronto nos hielan la piel y que nos causan sensaciones de auténtico terror porque son personas reales, son hechos totalmente reales. Entonces, Fer desde la parte criminológica y yo desde la parte neurocientífica o médica vamos a estar aportándoles algunos más datos para intentar nutrir y quizá hasta aprender algo de este personaje. Como siempre les doy la bienvenida a todos ustedes, pero también les recuerdo que tenemos este programa sin cortes, interrupciones ni comerciales para los miembros del Antipodcast, además de muchísimo material exclusivo para miembros y una nueva sección en la que les mostramos pues nuestros libros del librero del Antipodcast. Algunos son de magia, de hechizos, de monología y mucho más. Para ser miembro del Antipodcast solamente tienes que pulsar el botón que dice unirme, que aparece debajo de este video, y listo. Y ahora sí, Fer, pues comenzar con, como les digo, vamos a intentar descifrar la mente de este personaje y te quiero preguntar en concreto cuál es el origen de Pogo o de John Gacy Jr. John Wayne Gacy Jr. Ok. ¿Cuál es su contexto más inmediato de nacimiento? ¿En qué condiciones? Bueno, pues John nace el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Okay. Su padre era John Stanley Gacy y su madre era Marion Ellen. Uh-huh. Él era el segundo de 3 hijos, es decir, era él y 2 hermanas. Que eres el del medio. Ajá, sí, exactamente. Desde que él naciera, bueno, desde antes de que él naciera, mejor dicho, hubo varias complicaciones de salud, porque él llega a respirar sus propias heces. Además de esto, le dicen a su madre que va a tener un problema en el corazón de salud, es decir, aparentemente la enfermedad de Fallot. Okay. No sé si nos pudieras explicar tal vez un poquito más sobre esta enfermedad. Sí, la enfermedad de Fallot es una enfermedad congénita cardíaca presuntamente asociada a una microdeleción del cromosoma 22. Es un poco complejo de explicar, a decir verdad, porque se relaciona mucho con la fisiología del corazón. Si te parece bien, porque yo pienso que lo que acabas de decir sobre la aspiración de sus propias heces, lo cual llamamos síndrome de aspiración meconial en medicina, y lo que estás diciendo, la tetralogía de Fallot, que así también le conocemos, o enfermedad de Fallot, tiene mucho que ver con el contexto desde la medicina y la neurociencia. Okay. Entonces, quédense por ahora con que es una enfermedad cardíaca congénita, es decir, desde que nace ya venía con este defecto, se considera un defecto genético y tiene que ver con el corazón. Asimismo, recordemos que el corazón es el órgano que va a ir propulsando el flujo sanguíneo por todo el cuerpo, incluido el cerebro. Entonces, claro que va a tener implicaciones, pero más adelante, casi que en las conclusiones, me gustaría explicar por qué y vamos a ver si se relaciona con algo de los hechos macabros que ocurren después, si te parece bien. Perfectísimo. Bueno, continúo. En su niñez realmente podríamos decir que fue muy complicada porque su padre era muy, pero muy agresivo en otros niveles. Okay. De hecho, los agredía principalmente a sus hijos, pero también a su esposa. Cuando John era pequeño, tenía una voz afeminada, tenía sobrepeso también, cosa que ocasionó que no pudiera interactuar con otros niños de su edad, porque pues él no podía salir a correr, a jugar y todo esto. Y en la escuela también se burlaban demasiado de él. Su padre siempre le decía comentarios muy fuertes como maca,
como hijo de mami, como si estuviera consintiendo su madre siempre a John. Entonces, ahí le causa un trauma muy grande desde a muy corta edad. Aquí quiero lanzar un dato importante, y es que el padre de John tenía un sótano en su casa. Entonces, muchas veces a John lo llevaba a este sótano a agredirlo, a ofenderlo y a, pues, pegarle. Este lugar, este sótano, era un espacio sagrado para su padre. ¿Por qué sagrado? Porque era como su lugar privado. Ah, ok. Él pasaba mucho tiempo ahí. O sea, nada religioso. No, para nada. De hecho, ponía, por ejemplo, letreros en la puerta de no pasar, no entrar, es mi espacio. Okay. Pero muchas veces, insisto, agredía a John en este lugar. Desde muy joven, John también le gustaba pintar y su papá lo obligaba a ir de pesca, aunque él prefería pasar más tiempo con sus hermanas y su mamá también, porque sus hermanas, con ellas jugaba pues a la cocina, a la cocinita, que hacer la comidita, cosas del tipo. Que si se fijan, perdón que te interrumpo aquí, siento que es importante ir notando también ciertos comportamientos desde la psicología, que el padre pareciera que constantemente está llevándolo de pesca, por ejemplo, que se considera sobre todo en Estados Unidos una actividad masculina, típica del padre al hijo, y lo vemos hasta en las películas. Es rarísimo que la madre sea quien lleve a sus hijas de pesca. Casi siempre es el varón con el varón. Sí. Y empuja un poco el tema de la feminidad de además una persona tan pequeña, ¿no? Ahorita decías, tiene una voz afeminada. Bueno, recordemos todos los niños. Tenemos una voz sumamente aguda, sobre todo cuando somos pequeñitos, entonces sin importar el género en realidad. O sea, desde aquí hay una constante supresión de la parte femenina de alguien tan jovencito, lo cual, claro que traerá sus respectivas consecuencias. Ajá, exactamente. De hecho, hay algo bien grave que pasa también, que es a los aproximadamente, desde los 6 a los 9 años. Sí. En alguna época de esta edad. ¿Me repites la edad, perdón? Entre los 6 y los 9 años. Ok. Es abusado íntimamente por un amigo de su padre. Esto no lo dice en ningún momento a su edad o a su edad temprana, porque pensaba que su padre lo iba a agredir, que lo iba a culpar incluso por ser afeminado. Entonces no lo dice a nadie. Cuando cumple 11 años de edad, él tiene un accidente con un columpio en donde está jugando y este columpio lo golpea fuertemente contra la cabeza. Inmediatamente se desmaya. Okay. Esto le causa durante los 5 años siguientes dolores muy fuertes de cabeza y constantes desmayos. De hecho, a los 14 años tiene un ataque de epilepsia y a los 16 años lo diagnostican o le indican que tiene un coágulo en el cerebro. Cosa que no había sido realmente atendida porque pues su padre era quien ponía el dinero, quien lo llevaba, pero pues él se negaba. Entonces, pues supuestamente lo tratan médicamente y esto mejora, no al 100%, pero por lo menos las jaquecas dejaron de ser tan recurrentes. De lo cual aquí podemos también ir concluyendo todas las implicaciones neurofisiológicas que va a ir teniendo. Estamos hablando de un trauma craneoencefálico cuando menos de nivel medio, si no es que severo, porque dejó secuelas presentes, ¿no? Y después tenemos un coágulo que no sabemos si llegó a un accidente cerebrovascular. O sea, de verdad llevamos una fórmula casi exacta para generar un monstruo al final del cuento, ¿eh? Sí, exactamente. De hecho, bueno, también, como decía, en la infancia todas estas enfermedades le complicaron mucho relacionarse con personas de su edad y pues esto seguía activo totalmente en la adolescencia. Ya cuando él era adolescente, también se muda varias veces de casa junto con su familia, cosa que también causa cierta inestabilidad, ¿estamos de acuerdo? Entonces, los conflictos con su padre también en esta época eran muy fuertes, pero él ya no se quedaba como callado, ya sobresaltaba más que nada y le regresaba los golpes a su padre. Entiendo. O sea, era un conflicto muy, muy grande. Durante los siguientes años, él asistía a otras escuelas, a varias escuelas, pero sin más las abandonaba. No hay una razón específica, era un buen estudiante, era un chico inteligente, pero se supone que fue por esta inestabilidad psicológica que tenía con su familia que abandonaba eso constantemente. Entiendo. Ya para los 18 años,
él decide salirse de su casa y se va para Las Vegas, lugar en donde empieza a trabajar en una funeraria. Ujú. Aquí empieza obviamente a tener contacto con los cuerpos ya sin vida, pero queda fascinado. Le causa una experiencia, ¿cómo le digo? Ya un tanto enferma. Ujú. De hecho, se cuenta que ya empezaba a tocar a los cuerpos de forma inapropiada, principalmente a los chicos jóvenes. Entonces, él empieza a desarrollar una forma de ser totalmente también egocéntrica. Ya era un mentiroso patológico para la época. También, si tú tenías una discusión con él, siempre él tenía que tener la razón, sí o sí. Ujú. No dura mucho tiempo en Las Vegas y unos meses después se regresa a Chicago, lugar donde se mete a una escuela de negocios de nombre Northwestern. Se gradúa con buenas calificaciones incluso, y ya aquí empieza a buscar otros trabajos, pero uno de los que destaca más es en una zapatería. Ujú. En este lugar empieza a tener un excelente desempeño. De hecho, la empresa en poco tiempo hace que suba de puesto. Y meses después no pasa mucho de esto, desde que era un empleado básico a ser gerente, y lo mandan a Springfield para encargarse de una sucursal. Esto ya para 1964, con 22 años de edad. Ok. Con el tiempo, y gracias a esto, también empieza él a sentirse más cómodo consigo mismo, más seguro de sí mismo, porque tenía mucha inseguridad, obviamente, de todos estos malos tratos por parte de su padre principalmente, y empieza a pertenecer a una organización de nombre JACES. Básicamente es una cámara de comercio, en donde en este lugar ya tiene más contacto con la gente, se empieza a hacer de cierta popularidad, en donde la gente lo describe como alguien muy honorable, muy amable, buen vecino incluso. Ujú. Entonces ya se hacía notar más con las personas de esta manera, con esta máscara. Ya en esta etapa de su vida conoce a una chica de nombre Marley Myers. Esta chica era una bibliotecaria. Era pues bastante sencilla la chica, era una buena persona, tienen un noviazgo bastante normal y se comprometen para el 13 de marzo de 1964. Y más tarde se casarían en 1964, es decir, el mismo año, pero en septiembre. Ya para el año de 1965, es decir, un año más tarde, él se entera de que su suegro era un importante hombre de negocios, porque en Iowa el suegro de John era pues ya era el dueño de una franquicia de KFC. Todos conocemos esta famosísima empresa. Y ya entonces su suegro, en modo de favor, le dice a John: oye, vente a trabajar para acá y te doy el puesto de director en una sucursal. John acepta y se van a vivir un año con su suegro en Iowa. Para esto, él no lo decía en el momento, pero detestaba a su suegro. No lo podía ni ver, aunque él fingía que lo quería mucho, porque le recordaba mucho a su padre. Aquí ya se empieza a notar un problema, un conflicto con las figuras de autoridad, que así lo veía. Yo diría incluso figuras de masculinidad también. Puede ser, sí, totalmente. Ya con esta mujer, con su esposa, tienen 2 hijos, pero había un muy oscuro secreto que nadie sabía. John estaba obsesionado con el contenido más 18, de carácter, lo voy a llamar como comunidad LGBT, para evitar censuras o tantas. También está obsesionado con engañar a su esposa con chicos mucho más jóvenes y, obviamente, hombres. Les pongo un ejemplo bien básico aquí para darnos una idea. Cuando su primer hijo estaba naciendo, John se estaba metiendo íntimamente con otro hombre. O sea, ni siquiera le importaba a sus hijos. Para este momento, aquí un dato también importante que quiero subrayar es que John detestaba a la comunidad LGBT, cosa totalmente incongruente, ¿no? Estamos de acuerdo, porque siempre les decía que eran, ¿cómo lo cambio los nombres, las palabras? Les decía que eran unos débiles, que estaban enfermos, cosas por el estilo, súper despectivas.
Él no se consideraba como tal porque decía, o sea, sí tengo intimidad en todos los aspectos con otros hombres, pero no me relaciono sentimentalmente con ellos, por eso no lo soy. Ellos son asquerosos. Recordemos también para la época de los 60, 70, obviamente antes mucho más, la comunidad LGBT era súper mal vista. Quien tuviera un hijo o una hija perteneciente a o que fuera con otras preferencias, era mejor. En esa época estaban enfermos. O sea, la conversación sí ha cambiado, pero en este contexto social que estamos hablando tiene otro tipo de connotación. Y sobre todo para un personaje tan herido psicológicamente, trae una importancia a la narrativa de este caso, totalmente. Así es. Ya una vez que pasa todo esto, él estando de gerente en esta sucursal, empieza a abusar de su posición, de su poder con los empleados que estaban en este lugar. ¿Cómo? Se acercaba a ellos para tener algún tipo de intercambio íntimo. Ya era acoso prácticamente. Su esposa muchas veces salía de vacaciones con sus hijos y él aprovechaba para tener este tipo de interacción y llevar a estos chicos a su casa. Ahí tomaban y pues pasaban otras cosas. Ya para este momento también de la historia, él pertenece a una organización que era capitán. En esta organización era como, si tú necesitabas como sociedad un contenedor de basura o que una reparación en tu casa, John era el encargado de ayudarte. Entonces él se va haciendo de esta máscara, insisto, de ser una buena persona, de ser muy amable con los demás. Ahora, quiero hacer un salto en el tiempo muy importante. ¿Y por qué lo hago de esta manera? Porque es la forma en que se va descubriendo para el resto del mundo a este monstruo. Entonces, vamos a situarnos exactamente en el año de 1978. Era diciembre, para ser exactos, el 11 de diciembre de 1978, y resulta que había un chico de nombre Robert Pist. Él tenía 15 años de edad y trabajaba en una farmacia de nombre Nissan. Él estaba en el turno vespertino y estaba todo normal. Y de repente su madre, ya casi por las 9, 10 de la noche, llega a esta farmacia para buscar a Robert. ¿A su hijo? A su hijo, porque era cumpleaños de la señora y él quería pasarla con su hijo, quería estar con su familia. Pues una vez que llega a la farmacia, oh sorpresa, se topa con que Robert no está. Esto a la hora de su salida. Ella se sorprende mucho y va con una compañera de trabajo de este chico. Y le pregunta, ¿no has visto a Robert? No lo encuentro. Y ella le dice, pues es que hace ratito salió y ya tiene rato que no ha regresado. Me dijo que iba a regresar, pero no lo he visto. Obviamente ella se alarma porque pues no había forma de comunicarse en este momento. Y además que ellos no tenían, esta familia era muy querida por la sociedad, por su alrededor. Y decían, es que no hay conflictos en la familia, no hay conflictos con vecinos como para sospechar de alguien. Entonces inmediatamente pensaron que algo malo le había pasado. Deciden reportar su desaparición, insisto, siendo la última vez que lo ven, el 11 de diciembre del 78. Otro dato importante aquí es que para este momento John tenía un negocio de mantenimiento, el cual era decoración, pintura y mantenimiento, así se llamaba. ¿Por qué les digo esto? La policía decide hacer una investigación de forma inmediata a la desaparición de Robert y deciden ir a la farmacia con el fin de sacar o conseguir un listado de los nombres de las personas que habían estado en esta farmacia. Aquí aparece en este listado el nombre de John Wayne Gacy. ¿Por qué les digo esta información de su negocio? Porque supuestamente lo habían contratado para poder ir a hacer una cotización, porque iba a arreglar o iba a reparar algo, un tema de la farmacia. Esto no sale de sorpresa, este negocio. De hecho, lo tenía 5 años ya John con él, trabajándolo. Esto para el 73 cuando lo inicia. Bueno, pues parte de la policía, dentro de este listado de los nombres, deciden ver los antecedentes penales de cada una de estas personas y que se topan con que John tenía 2 antecedentes muy importantes. Okay. El primero es que había estado, no en prisión, pero sí había tenido que pagar por ahí alguna multa, algo por el estilo,
por agresión en la vía pública o alteración en la vía pública. Y 2, por el cargo de sodomía. Esto es muy muy importante porque también le hacen una evaluación una evaluación psiquiátrica dentro de este expediente, donde se indica que tiene rasgos psicopáticos y que también es antisocial. Quiero aquí aclarar un poquito sobre antisocial y asocial porque suele confundirse un poquito. Sí. Antisocial es básicamente que tiene disposición a dañar a otros y que no tiene empatía por los demás. Y asocial es esto que quiero estar lejos de los demás, no quiero hacer contacto, me gusta estar solito, ¿no? Básicamente. Bueno, también quiero explicar sobre este cargo, la sodomía. Más o menos para el siglo XIX aproximadamente, antes de lo que hoy conocemos como homosexualidad, antes se conocía como sodomía. Pero en este caso hay un término legal que se conoce como sodomía forzada, que para que pueda ser considerado así o como tal, tiene que cumplir alguno de estos 3 puntos. El primero es que la víctima sea menor de 16 años y el agresor sea mayor de 18. 2, que la víctima no pueda consentir esta actividad íntima por algún tema mental. Okay. Y el tercer punto es que se aplique la fuerza, las amenazas o la violencia. Entiendo. Ok, aclarado esto, por el antecedente de John de este cargo, es señalado como el principal sospechoso de la desaparición de Robert Pist. ¿Por qué también había este antecedente en el historial de John? ¿Qué es lo que pasó realmente? Resulta que en agosto del 67, esto bajo declaraciones de John, él iba manejando rumbo a su trabajo y en eso se encuentra a un chico, era un adolescente prácticamente, que se llamaba Donald. Él estaba ahí en la calle, le hace como una parada de ride, de aventón, y él, muy buena gente, decide subirlo a su auto para darle este aventón. En empiezan a intercambiar palabras y Donald le pregunta por contenido más 18, según, repito, por esto contado por John. Él muy amablemente lo lleva a su casa, le muestra el contenido más 18 y dice que se hacen mutuamente intimidad oral. Ok. Y pues ya simplemente que Donald agarra sus cositas y se va para su casa. Tiempo después se sabría que lo que realmente pasó es que John invita a Donald a su casa, lo hace que beba, ya saben, bebidas. Y pone el contenido seguramente. Exactamente, le pone el sin contenido. Sin que Donald lo pida, ni mucho menos. Y lo abusa. Para esto, Donald pues decide correr a su casa. Estaba muy asustado ante este ataque tan horrible. Y John lo amenaza. Le dice, tú abres la boca y voy a acabar contigo. Donald, aún así con mucho miedo, va con su padre y le cuenta todo lo que había pasado. Y su padre decide proceder legalmente y lo juzgan y lo sentencian a 10 años de prisión. Para esto, cabe destacar que John ya consumía sustancias ilícitas y también este tipo de bebidas. Él ya tenía 25 años para este momento. También hay algo importante que aquí agregar, que es que ni siquiera cumple los 10 años de condena. ¿Por qué? A él lo liberan después de 1 año 6 meses porque... No. Sí, 1 año 6 meses, ni siquiera los 10 años. Por buena conducta y también porque él se hace de una famita en prisión de ser el chef. Y recordemos que dentro de estos lugares el tener a cargo la cocina es un punto de jerarquía, sí, ¿no? Y pues ya simplemente lo dejan libre en el 70 y también lo dejan bajo vigilancia durante los siguientes 12 meses. Para eso también su esposa, obviamente, cuando entra a prisión, John se sorprende de todos los cargos y dice, ¿sabes que yo no quiero estar contigo? Ahí nos vemos. Pide el divorcio de forma inmediata y una vez que se divorcian, John no vuelve a buscar a sus hijos. Haz de cuenta que jamás existieron. Se le hizo muy muy fácil y pues simplemente lo dejó pasar. Pasaron mucho tiempo y no volvió a saber más de ellos. También dentro de este mismo año le dan la noticia que su padre finalmente fallece. Esto en Navidad del 25 de diciembre. En agosto del 71,
él se regresa a Chicago, porque todo esto de prisión pasó en Iowa, en otra ciudad. Y él regresando a Chicago, compra una casa. Esto, aquí tengo el dato, en Summerdale, 8213. Una zona media baja, 93 metros cuadrados aproximadamente, un lugar bastante sencillo, ¿no? Pero como él nadie lo conocía realmente ahí, no tenía ningún antecedente. Pues él decide, voy aquí a hacer una buena imagen de mí, voy a hacerme pasar por el buen vecino, por el más amable de todos. Y pues ya lo va logrando al fin y al cabo. Y más tarde también se iría uniendo a otro tipo de organizaciones de ayuda comunitaria. Más le ayudó a hacer este tipo de fama, ¿no? Para el 2 de enero de 1972 cometería su primer asesinato, en donde va a buscar a un chico a una terminal de autobuses, y esto intercambiando dinero, intimidad, y pues ya lo sube a su auto, y él dice que este chico saca un objeto punzocortante y lo ataca de la nada, supuestamente. Y dice que pues él se defiende, que empiezan a forcejear y que cae herido totalmente el otro chico, y pues fallece, y que va y decide irlo a enterrar, que porque pues como tenía este antecedente de que había estado en prisión, lo iban a culpar. Ok. Cuando en realidad se supo más tarde que en efecto fue en busca de este servicio. Le dice a este chico que pues vaya con él. Es él quien saca este objeto punzocortante, lo ataca, lo agrede íntimamente, le inflige mucho dolor, por así llamarlo, y pues termina con su vida y lo entierra. Al fin y al cabo esto es lo que realmente pasó. Y este sería el inicio de esta carrera criminal de este monstruo, si lo podemos llamar así. El 1 de junio del mismo año se casa por segunda ocasión con una mujer de nombre Carol Off. Ella era una mujer estaba muy vulnerable sentimentalmente en realidad, porque se acababa de divorciar, era madre soltera, tenía 2 hijas, y cuando se casa con él, pues él le confiesa todo lo que él era. Obviamente ciertas partes las omite, ¿no? Claro. Le dice que había estado en prisión por este cargo, pero él lo negaba hasta la fecha. Sus hijas le toman mucho cariño, incluso lo llamaban como papá, y empiezan a hacer este tipo de relación bastante unida. También le dice que él se considera como bisexual y que no se tiene que preocupar sobre su gusto por los hombres, porque pues ellos eran lo peor que había. Él sí le gustaban, pero pues no se relacionaba, insisto, sentimentalmente. Pues ya pasa esto, tienen 4 años de matrimonio entre altas bajas, pero empieza a haber muchos conflictos porque Carol empieza a notar que John trae a hombres, a jóvenes constantemente en su auto, le encuentra revistas más 18 de hombres, ya no le hacía caso ni sentimentalmente ni íntimamente. Entonces ella pues ya se hartó de esta situación y decide terminar con el matrimonio. También aquí hay algo importante que añadir, y es que ella ya quería irse de esa casa donde vivían juntos porque ya percibía un olor bastante extraño, un olor que parecía ser putrefacto. Y él se empieza a justificar que son las cañerías y que las va a arreglar. Siempre dio este pretexto. Cabe aclarar que con el tiempo John también sería parte de un partido político que se llamaba Partido Demócrata. Aquí ya se codeaba, ya estaba relacionado con gente bien importante. De hecho hay una foto, a ver si la podemos poner en pantalla, que está con la esposa del presidente de aquella época, con Rosalind Carter. Y pues ya él estaba en las altas, ¿no? Pues estaba ya en la política. Entonces, pues más empieza a convivir y hace fiestas muy grandes, donde le metía a la gente, quién sabe, porque pues era un espacio chico. Se cuenta que eran de 200 a 300 personas más o menos. Fiestas temáticas, por decir que era hawaiana, cosas por el estilo. Y decían que era muy elegante, pero si ven las fotos realmente era muy sencillo. O sea, no tenía nada de elegante. Pero ya la gente empieza a notar, a percibir estos olores también, y ya a veces ya no iban, donde hacían también comidas parrilladas y pues ya les daba como pues asco
Entonces se empiezan a alejar un poco de la situación. Pues estos olores putrefactos en realidad no solo los percibió la segunda esposa, sino prácticamente cualquier persona cercana al domicilio. Sí. Sí. Entiendo. Volvamos a 1978, insisto, porque es creo que el punto clave de este caso. Para esto, como su expediente estaba toda esta situación de su arresto, a John le piden que sea testigo o que vaya a decir lo poco que sabía de la desaparición de Robert Pist. Y él dice, yo no lo conozco, yo no sé quién es, y voy a ver si puedo porque tengo un asunto familiar que arreglar, supuestamente un fallecimiento de alguien de su familia. Y dice, yo a ver cuándo voy, ¿no? Y cuando realmente sabemos que estaba mintiendo, pero hasta el momento no había pruebas de cómo demostrar esto. Entonces, como era un principal sospechoso, la policía lo empieza a vigilar 24/7. Es decir, ponen una unidad de forma encubierta, pero no le toman ni un día a John darse cuenta que lo están siguiendo. Ni un día. Entonces, pues decide la policía irse por esa táctica de decirle directamente a John, sabes que te estamos vigilando, eres sospechoso. Okay. Entonces, John, en vez de enojarse, dice, ok, no entiendo por qué, pero está bien. Se porta muy amable con la policía. De hecho, en estos intercambios, porque si John iba a comer a un restaurante, si iba a tomar un café, iba al trabajo, la policía hasta ya se metía a comer con él. O sea, ya era muy evidente. Era una situación bastante complicada para los oficiales porque John se movía, decían que lo traían como el gato y el ratón. Él se movía súper rápido. De hecho, les pongo aquí el ejemplo, era como si a él le dijeran, oye, ¿tu casa se está incendiando? Así de rápido iba, a donde fuera. A nadie le gustaba ir en el auto con él. Entonces así traía a los oficiales. Para esto, John contacta a un abogado de nombre Sam Amirante. Y como Sam era un hombre que tenía contactos, John le pide a él que si puede investigar por qué la policía lo está investigando, por qué lo están... Pues sí. ¿Por qué le están prestando tanta atención? Sí, o sea, el por qué. Que seguro él ya sabía, pero evidentemente quería saber qué tanto sabía la policía. Ajá, correcto. Pero aquí también otra cosa que pasa cuando él descubre que la policía lo está siguiendo. Al tener estas conversaciones, este acercamiento con los oficiales, a veces los dejaba entrar a su casa, al sanitario, cosas así, cosas leves. Pero uno de estos oficiales detecta también y percibe esta pestilencia de la casa. Y esto sería muy importante para más adelante. Pues ya, le piden para el 12 de diciembre, John decide ir por primera vez a la comisaría, a la estación de policía. Sí. Pero aquí pasa algo muy, muy extraño. Número 1, llega a la estación a las 3:20 de la madrugada. Okay. Cuando ya no había nadie, claro. O había muy poco personal. Sí, es una hora poco convencional. Totalmente. Para ir acudir a estos lugares. Okay. Ajá. También llega totalmente sucio, lleno de lodo de los pantalones, toda la ropa, incluso el auto. Esto lo ven muy pocas personas que están en la estación. Recordemos que la policía lo estaba vigilando. Sí. Hubo un descuido por parte de ellos. John, quién sabe a dónde fue y no se supo a dónde había ido. Cosa muy extraña. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién sabe? Insisto, como no había nadie en la estación, no le pueden tomar la declaración. Y pues él simplemente agarra sus cositas y se va. Y la policía ve que llega a su casa, pero no ven en qué momento se salió. Ya para el día siguiente, el 13 de diciembre, él nuevamente asiste a esta comisaría, más o menos entre 10:30, 11 de la mañana. Y como no podían retenerlo porque no había pruebas, deciden hacer tiempo, ¿no? Para tomarle la declaración. Sí. También había algo por parte de los oficiales que decían, es que está muy raro que muchos de los chicos desaparecidos, no todos, pero sí muchos, tenían algo en común. O sea, perdón, ya para este momento había muchos desaparecidos entonces. O sea, ya era algo como que sí. En la zona había varios chicos desaparecidos. Ajá, exacto. No tenemos una cantidad exacta porque hasta el momento no se sabe, pero estos chicos, insisto, tenían algo en común, que era que habían trabajado en este negocio, en esta empresa de John Gacy. La mayoría era muy sospechoso. Okay. O sea, no todos conocemos a alguien que haya estado desaparecido. Sí, el común denominador era John Wayne Gacy. Ajá. Entonces, empiezan a pasar muchas cosas porque
También anteriormente, tiempo antes, desde años incluso, muchos jóvenes iban a la policía a decir, es que John Gacy me abusó. John Gacy me amarró y me hizo esto y esto y esto. Y me dejó por ahí botado. ¿En qué lapso del tiempo? O sea, ¿esto en qué momento pasa que esos jóvenes van a dar estas declaraciones? Pues desde que empieza su carrera criminal, desde más o menos desde el 70 para arriba. Pero, o sea, ¿por qué no lo detenían entonces? Por la falta de pruebas. Sí, pero no. Aparte había mucho este tema de, es que cómo le vamos a creer a estos chicos que son de la parte de la minoría más repudiada y enferma contra el respetable John Gacy. Entiendo. ¿Sabes? Okay. De hecho, les pongo aquí varios ejemplos, 3 en específico, que me parecen muy puntuales de lo que estoy hablando. En el 77, por ejemplo, había un chico de nombre también Robert, casualmente se llamaba, tenía 19 años de edad, y John le hace toda clase de porquerías. No las puedo describir, pero le inflige igual dolor, lo duerme incluso. Es lo que te iba a preguntar, ¿los duerme antes de todo esto? A muchos de ellos, o si no sacaba algún tipo de arma y los amenazaba para que se fuera. Y que vemos también que hay un patrón en el cual son mucho más jóvenes que él. Quiero pensar que también corporalmente tenía una evidente ventaja sobre ellos. Pues no realmente, o sea, sí estaba corpulento. O sea, de hecho, en las imágenes se ve que tenía sobrepeso también. Pero no era como un tipo sumamente alto o así. Simplemente él usaba sus tácticas a veces de manipulación, o como iba a conseguir estos chicos que se dedicaban a este intercambio de servicio de dinero, pues se le hacía más fácil porque los engañaba. Entonces... Claro. Usaba como mucha esta táctica de... O también quizá los amenazaba con les voy a decir a tus padres también, qué estabas haciendo. O sea, definitivamente el temor que se tenía en esa época era otra cosa. Totalmente. Este chico que te digo, que tenía 19 años de nombre también Robert, pues te digo, va con las autoridades y le dice toda la porquería que les hizo John. Y la policía va a casa de John y le empieza a interrogar. Y John le dice, ¿sabes qué? Sí pasó, pero todo fue consensuado. ¿Qué pasó? Nada. Ahí quedó la situación. También en el mismo año, otro chico igual de 19 años desaparece, reportan su desaparición, y al momento de estar buscándolo, la policía halla su vehículo que lo va manejando otro chico que nada que ver. Entonces le preguntan, oye, ¿por qué traes el auto de este chico que estaba desaparecido? Es que un tal John Gacy me lo vendió por poco dinero y pues ya, ¿qué pasó? Tampoco nada. Hay otro caso que me parece súper impactante. Era otro joven que tenía 26 años y él va también con la policía porque resulta que John usó cloroformo. De hecho, a ver si podemos poner una imagen aquí para poder verlo. Tiene la cara totalmente quemada de cloroformo. Lo lleva a su casa. Ya sabemos, le hace 1000 porquerías igual. Y va... y usa con este chico un objeto muy grande que lo deja tan adolorido. ¿De lo que me estoy imaginando? Sí. Ok. Sí. Y este chico le suplicaba a John, ya por favor, deja de hacerme esto, me está doliendo muchísimo, acaba con mi vida. Por favor, deja de hacerme esto. John simplemente seguía y seguía, hasta que este joven se desmaya, pierde la conciencia y despierta en un parque. Va con las autoridades, esto sí llega a juicio, pero ¿sabes en qué terminó? Nada, como todos los demás casos. Entonces, era una total y absoluta burla, ¿no? Regresemos nuevamente a esta segunda ocasión en donde estaba en la estación de policía. También aquí, antes de adelantarme, previo a estos días, o sea, todo fue muy continuo. Si se fijan, estamos en 11, 12, 13 de diciembre. En estos días... La policía, al estarlo vigilando, estar atrás de todo el tiempo, trataba de hacer que John se sobresaltara, que explotara, se enojara, para que dijera algo que lo inculpara. Pero no lo lograban. Entonces, con los jóvenes que él trabajaba en su empresa de construcción, de mantenimiento, los empiezan a cuestionar y había un chico de nombre Dave. Este chico le preguntan, oye, ¿tú sabes si de casualidad en algún momento John se ha sobresaltado, ha dicho algo extraño por ahí que hayas visto? Y él dice sí, y va a la comisaría. Aquí confiesa que en una ocasión John le pide que vaya a su casa para hacer
que cavara una línea totalmente recta. ¿Qué iba a hacer? No sabe, pero le pide que cavara. John lo deja ahí trabajando y se va por un rato. ¿A dónde? No se sabe. Pues él estaba ahí cavando y todo. De repente regresa John y ve que este chico, como no tenía experiencia trabajando en esto, ya no había hecho esta línea recta, sino que se había ido como en curva. Uh-huh. Y John pierde los estribos totalmente. Incluso lo empieza a maldecir. O sea, una cosa súper exagerada. Y Dave no entendía por qué se ponía tan mal, ¿no? Entonces la policía también se empieza a preguntar ¿por qué se puso así? Tal vez esconde algo hacia esa dirección. Ajá, exacto, sí. Uh-huh. Además de todas estas veces, pues este oficial que había ido al baño, también estaba el antecedente de que olía horrible. O sea, un oficial de policía por lo general tiene contacto con ese tipo de crímenes, no en todos los casos, pero sabe perfectamente distinguir cuando es carne putrefacta. Uh-huh. No es un olor de cañería. Entonces, por fin consiguen la primer orden de cateo y John seguía ahí en la comisaría. Como que seguía diciendo, te vamos a ignorar un rato, y mientras van a la casa con esta orden. Uh-huh. Lo que encuentran son cosas muy extrañas que les quiero leer porque no me quiero perder o que se pierdan de nada. Uno, había un espacio modificado en donde había un bar, una mesa de billar dentro de la zona de su casa. Estamos hablando de las instalaciones de la casa de John Wayne Gacy. Es correcto. También en las habitaciones tenía cuadros, fotos y figuras de payasos, pero con un aspecto muy extraño, como un tanto bizarro. También encuentran una decoración muy inusual. De hecho, había un pasillo totalmente largo, pero muy oscuro. Y la decoración estaba como líneas zigzagueantes amarillas. No sé, era una decoración muy poco usual. También encuentran juguetes íntimos, algunos extraordinariamente bruscos, grandes. También encuentran objetos de tortura, uh-huh. Esposas, candados, en fin. Material pornográfico infantil. Y por último, 50 placas de diferentes departamentos de policía. ¿Qué hacían ahí? Hasta el momento no se sabe. También continúan buscando y hallan en una bolsa de basura algo que sería clave para este caso. Y es que encuentran un recibo, una nota de la farmacia donde trabajaba Robert Beast. Esto confirmaba que realmente John se había estado en este lugar y él había mentido totalmente. Entonces siguen buscando mucho en esta casa y encuentran también un anillo con las iniciales JAS. Más tarde se sabría que era de otra víctima, pero pues hasta el momento no había reportes de esa víctima. O sea, eran tantas víctimas, quizá tantas personas desaparecidas que ni siquiera todavía estaba. Ajá. Además de que de esto, ahorita que estoy recordando igual, había unas identificaciones de jóvenes, ya sean escolares, de una persona adulta, cosas así como muy raras que ¿qué hacían ahí? Sí, claramente pues eran sus trofeos. Justamente, me ganaste la palabra. Pues ya, dentro también de esta búsqueda, por último encuentran un pasadizo totalmente secreto con una puerta trampa. ¿En dónde? En un armario, en el armario de John Gacy. Abren esto, lo destapan y daba hacia la parte de abajo de la casa. Pero no encuentran nada más se encuentran con fango, con lodo. Pues ya, ¿por qué también tenían estos payasos de estas figuras tan extrañas en su casa? Hay algo todavía más macabro en esta historia. Y es que John crea a un personaje de nombre Pogo, que si lo ven en pantalla es una imagen nada agradable, siento yo, en lo personal, pero lo crea con una intención meramente familiar y para obtener dinero para la política o parte donde él pertenecía. Entonces también participa en desfiles, iba a los asilos con las personas de la tercera edad y también asistía a hospitales donde estaban pequeñitos, muy enfermos, ya con enfermedades terminales. Y él pensaba lo siguiente, no lo decía, no lo externaba, pero pensaba, insisto, lo siguiente. No me gusta hacerlo cuando no estoy de buen humor, porque algunos de esos niños son unos malditos. O también decía, a veces quiero golpearlos. Todo
Todo esto lo confiesa más tarde mientras se burlaba, se carcajeaba de estos niños que estuvieran tan enfermos y también constantemente utilizaba esta figura de pogo para acercarse íntimamente hacia otras mujeres, no de otra manera más allá, sino para sobrepasarse, para tocarlas, cosas por el estilo, y decía que como era un payaso, nadie le diría nada, que era como inmune. Empieza a pasar más tiempo y estas pistas, que eran principalmente el olor que había detectado el oficial, esta nota que habían encontrado en la bolsa de basura, más esta sospecha de que algo escondía por esta reacción que tuvo con su empleado, pues ya era más que obvio que algo estaba ocultando este hombre. Intentan la policía tener una segunda orden de cateo, pero es bastante complicado obtenerla porque no es común que se vaya a revisar 2 veces una misma propiedad. Entonces esto hace que se alargue un poco más. Para esto, los reportes de olor ya también por parte de los vecinos de John ya eran más y más frecuentes. Él siempre decía que había ratas ahí sin vida y que por eso apestaba. Ya llega el 20 de diciembre y Gacy decide ir con su abogado, con Sam Amirante, esto a su casa. Una vez que él ingresa a este domicilio, se topa con que no nada más estaba su abogado, sino que había otra persona de testigo que estaba relacionada con juzgados, etc. Y Sam se le queda viendo a John porque tenía un periódico en su mesa donde aparecía la foto de Robert Pist, el chico desaparecido. Y Sam se le queda viendo a John y da un golpe en la mesa y le dice: ya deja de mentirme, John, sé lo que estás haciendo. Entonces John le dice: ¿tienes algo que beber? Vamos a beber. Le dan esta bebida, empiezan a tomar y John vuelve a ver a este periódico, esta imagen de este chico y le dice: este niño ya está muerto. No me lo van a creer, pero conforme iba pasando las horas, iban tomando más y más, John le confiesa todos y cada uno de sus crímenes a su abogado y al otro testigo. Okay. Él queda totalmente pues emborrachado y se duerme sin más ahí en la casa de su abogado, y de repente Sam se asoma por la ventana y ve que la policía, que está ahí la patrulla afuera esperando o vigilando a John. Él sale con la policía y le dicen: por favor, les pido que no dejen ir a John si intenta irse. No les puedo decir por qué, pero si él intenta escapar, por favor, detonen contra sus neumáticos. Y la policía pues les dice: oye, pero no podemos hacer eso nada más porque sí. Y él dice: no les puedo decir, pero por favor no dejen que se vaya. Pues no entendían qué pasaba, pero pues no podía él hablar, su abogado, por confidencialidad, abogado-cliente. Pues ya, al final del día él ya sabía que su cliente era un asesino en serie. Al día siguiente yo no recordaba absolutamente nada. Él se despierta y dice: ¿qué hago aquí? Y Sam se le queda viendo así como: nos acabas de confesar todo hace unas horas y tú no te acuerdas. Y John dice: no, yo no tengo nada que hacer aquí. Y agarra sus cosas y se va. Para esto, aquí pasa algo muy extraño y yo no entiendo por qué. Pero pues una vez que sale encarrerado John de casa de Sam, la policía ahí va atrás de él. Y se detiene John en una gasolinera y se encuentra con un joven. Enfrente de la policía saca sustancias ilícitas y se las entrega a este joven. Enfrente de la policía, cosa que era totalmente ilegal. La policía obviamente dice: no lo vamos a detener por lo que queremos, pero por lo menos es un pretexto para agarrarlo. Se bajan inmediatamente, lo suben a la patrulla y pues ya se lo llevan a la comisaría. Eran las 4:30 p.m. del 21 de diciembre cuando se consigue por fin la segunda orden de cateo en esta casa. Una vez que llegan, se van directito a este pasadizo que habían encontrado secreto. Y un profesional se ingresa, es el primerito en ingresar. Las medidas de este lugar eran de 8.5 metros de ancho por 11.6 metros de largo. Él empieza a cavar y a cavar y a cavar hasta que se topa con algo duro. Aparentemente,
pues una clavícula, que es una parte de es un esta hueso. parte, un hueso humano. Entonces él le dice a los demás, sus compañeros, le dice, oigan, encontré algo. Van sus compañeros y le dicen, es Robert Pist. Y les dicen, no, este cuerpo ya tiene mucho más tiempo aquí. Y uno de estos oficiales también llama a la comisaría, se comunica con ellos y le dice a su jefe, oiga, creo que tenemos un sótano lleno de niños. Súper fuerte todo. Por fin lo detienen ya con estas pruebas de que estaba en su casa. Y pues al día siguiente él trata de justificarse simplemente echándole la culpa a los demás, sin más, diciendo cosas como que ellos lo causaron, que para qué iban a su casa, que lo habían provocado prácticamente. Y pues ya él empieza a querer sobresalir, a llamar la atención, y gracias a esto él confiesa cada uno de sus crímenes. La policía empieza a grabarlo. De hecho, les comparto este dato curioso, hay más de 60 horas de grabación con estas confesiones, con burlas, con cosas terribles que describe. Incluso le dice a la policía, ¿quieres que te muestre cómo los ahogaba? Tráeme una soga. Y la policía le dice, oye, sabes que no te voy a traer nada, estás loco. Bueno, préstame tu puño. Vamos a fingir que tu puño es la cabeza y la muñeca es el cuello. Saca un rosario y empieza a hacer el nudo, haciendo la finta de cómo lo hacía. Algo terrible, algo súper cínico, algo bien macabro. Sí. Es impactante escuchar la voz confesando todo esto. También culpaba a su ex esposa, a Carol Love, porque decía, pues ella sabía de alguna forma mis preferencias y ella no me aguantó y pues por su culpa, por no quedarse, cometiendo todos estos crímenes. Algo horrible, ¿no? También les expresaba de sus víctimas de la siguiente manera. Escuchen esto, por favor. Me ven como su figura paterna. Yo en lo personal no los veo como seres humanos. Es como cuando vas al supermercado, compras algo, pero algo no te gusta de ellos. Y como ya pagué por ellos, puedo romperlo y hacer lo que quiera con él. Dios, qué horror. Súper enfermo el tipo. Además, John de esto, en muchas de estas ocasiones, cuando iba a buscar a estos jóvenes en los parques para este intercambio de dinero, intimidad, usaba un accesorio como policíaco, rojo, una sirena aparentemente, y esos chicos pensaban que era un policía. Entonces le decían, oye, no me lleves a prisión, hago lo que quieras, pero no me lleves. Y él pues decía, muchas veces conseguí intimidad gratis gracias a eso. Esto explicaría las 50 placas que tenía también en su casa, ¿no? En sus confesiones también dibuja, o dentro de sus confesiones dibuja un mapa donde se ubicaban cada uno de los cuerpos debajo de su casa. Él no tenía ningún tipo de, vamos a decirlo, pelos en la lengua al confesar todo esto en realidad. También cada uno, bien lo decías hace un momento, él guardaba un objeto personal de cada una de sus víctimas en modo de trofeo de poder. Y pues las excavaciones comienzan gracias a este mapa que él dibuja. Uh-huh. Al final encuentran 29 cuerpos debajo de este lugar, pero no concordaba el número que él había dicho en sus confesiones. Todavía faltaban 4 más. Okay. ¿Dónde estaban? En un río. ¿Por qué? Porque ya no cabían debajo de su casa y se le hizo más fácil ir a aventar a los cuerpos al río que se llamaba Des Plaines. Algo terrible totalmente. Él le quita la vida al cabo a Robert Pist, por el que empieza toda esta investigación, y él era uno de estos cuerpos a los que arroja al río. Uh-huh. Por eso no lo encuentran abajo de su casa. No sé si te acuerdes que les había comentado cuando él llega a la comisaría a las 3:20 de la mañana lleno de lodo. Sí. Bueno, pues justamente venía de ir a aventar a Robert al río, y él tiene una desviación, un accidente con su auto hacia el lodo, y por eso venía todo embarrado y justamente a esa hora. Entonces... Bueno, a esa hora, uh-huh, seguramente porque estaba haciendo eso, pero también a esa hora porque pensó que la policía lo estaba siguiendo y quería saber qué tanto sabía la policía. O sea, no estaba seguro. Uh-huh. ¿A dónde ir? Pues simplemente a la comisaría, presentarse ahí. O sea, tenía como mucha intención de saber qué tanto sabía la policía. No tanto considero que tenga que ver con que a esa hora terminó,
entonces voy, sino con me estaban siguiendo, Sí. ya la policía, incluso comía en el mismo restaurante que yo, es altamente probable que en algún trayecto, en alguna parte del trayecto me hayan seguido, entonces voy yo con ellos antes de que ellos vengan conmigo. Puede ser, sí, concuerdo totalmente contigo. A este chico, cuando desaparece, ya se sabe para ese momento que le había ofrecido más dinero cuando va a la farmacia. Y básicamente para que dejara su trabajo en la farmacia y se fuera a trabajar en su negocio con él. Cuando analizan los restos, los cuerpos de estos jóvenes hallan en la mitad de su garganta objetos como ropa interior, tela, porque una vez cuando gritaban por dolor, por ayuda, este tipo, para callarlos, les introducía esto. También se encuentran en sus cuerpos objetos como botellas, cuerdas y otros tipos de cosas que no voy a describir aquí. Sus víctimas básicamente iban desde los 15, 14 años hasta los 26 en adelante, dentro de lo que se sabe. De hecho, no se cuenta en toda esta historia exactamente la cantidad de jóvenes a los que agredió y los abandonó por ahí. Nada más a los cuerpos en sí. Ya para el 6 de febrero de 1980, la casa ya había sido demolida una vez que sacaron todos estos restos y él es llevado a juicio. Él argumenta que él era inocente y que 4 identidades se apoderaban de él. Algo totalmente absurdo. Según él, decía que tenía dentro un político, un contratista, Dios mío, un hombre recto y al payaso. 3 expertos de salud lo declaran que John tenía esquizofrenia paranoide. y TID seguro. Sí, exacto. Algo... Era una burla, ¿sabes? Era una burla totalmente. Siempre tenía bajo control casualmente a estas identidades cuando hacía sus crímenes y también cuando estaba enfrente de las personas. O sea, no tenía lógica. Pero alguna. es que siento que no es que fuera inteligente. A mí lo que me da coraje de estos casos es lo fácil que es ser una mierda de persona. Lo fácil que es ser uno de ellos. O sea, es absurdo lo fácil que es ser así y salirte con la tuya. Ninguno de los casos que hemos analizado, Dahmer, Bundy y ahora John Wayne Gacy, son genios de la planificación y no, solamente es... El mundo está tan a la basura que es muy fácil. Ese es el problema, es muy fácil. Encuentro que ese es el gran dilema que tenemos en estos casos. Digo, además de todos los factores que vamos a analizar en las conclusiones, pero sí, eso. De hecho, el jurado fue una decisión totalmente unánime. Nadie le creyó sus mentiras. O sea, el juicio, todo este juicio, se dice que él, insisto, es culpable. Se le declaran con 33 cargos de homicidio. Es asignado y juzgado por penas de muerte, varias incluso. Y pues ya, se dice que esto se va a llevar a cabo para el 2 de junio de 1980, pero no me lo van a creer. Él mete apelaciones constantemente y los medios de comunicación tenían tan de lleno esta historia, querían cubrir la nota a nivel mundial, que esto se aplaza su elección 14 años. 14 años robando oxígeno todavía este tipo. Ya para el 10 de mayo de 1994, por fin llega el bendito día en donde le quitan la vida por inyección letal. Cuentan que sus últimas palabras, al pues ya desvivirlo, es que dijo: yo maté 33 veces, ustedes solo matarán una vez, llevo la ventaja. O también que dijo: nada hará regresar a las víctimas, bésenme el... Nunca sabrá dónde está el resto. En conclusión, este es el caso. Me parece totalmente lamentable. Ni siquiera pude... Normalmente suelo hacer... no conexión, sino tener cierta empatía con este tipo de casos cuando eran víctimas, ¿sabes? Sí. Cuando eran niños, cuando son abusados. Pero en este caso te lo juro que no pude hacerlo. ¿Tú qué piensas? Bueno, primero que nada una disculpa porque seguramente cuando vean este episodio van a notar que muteamos muchísimas palabras. Sí. Pero de presentar este caso
tal cual es, definitivamente cerrarían el antipodcast. Entonces yo sé que es un poquito molesto el estar escuchando tantas palabras muteadas, pero esa es la razón. Créanme que no, para nosotros no sería ningún problema hablar las cosas como son o utilizar a veces las apropiadas. A mí me gustaría empezar ahora sí que con el inicio, sí, que es con el tema que tocaste de que respiró sus propias heces. Okay. Esto en medicina se le conoce como síndrome de aspiración meconial. El meconio es la primera excreción, digamos, la primera popó de un bebé. Y esta está compuesta de células epiteliales, de pelo fetal, de líquido amniótico, tiene estas características. Y cuando llega el líquido amniótico a teñirse un poco incluso de meconio, eso nos habla de un fenómeno conocido en medicina como sufrimiento fetal. Está fuertemente asociado, aquí cabe mencionar, ustedes dirán cómo es posible que haya meconio o vamos a llamarle heces en el líquido amniótico. Eso es lo que te iba a preguntar. Esto pasa por condiciones sobre todo amenazantes, condiciones de alto estrés a la madre, que lo recibe, o sea, estando la mujer embarazada, en situaciones adversas que incluyen desde tabaquismo, por ejemplo, hasta literalmente agresiones físicas. Esto lo resiente el bebé dentro de la mamá y ahora sí que se hace popó dentro. Esta popó o el meconio llega al líquido amniótico, el bebé lo aspira y esto nos causa muchísimos problemas de salud que pienso que podrían en parte ser un factor más para todo este desenlace de la historia. Y es que es hasta cierto punto común encontrar el meconio. Se ha descrito, depende del país y la bibliografía, pero un 5 a 20% de los casos que causan también, estaba fuertemente asociado con neumonía. Y esta neumonía puede llegar a un colapso pulmonar. Este colapso pulmonar también nos puede llevar, desde luego, como recuerden, los pulmones son quienes oxigenan el flujo sanguíneo, que a su vez necesitan todos los tejidos corporales, a una baja de oxígeno, es decir, a una hipoxia. Okay. La hipoxia tiene fenómenos fisiológicos muy, muy graves a nivel cerebral. Recordemos que el cerebro, si bien representa el 2% del peso corporal, también consume el 20% del oxígeno presente en el flujo sanguíneo. De tal suerte que si calculamos, por ejemplo, en un adulto que pesa unos 70 kilos de peso, estaríamos hablando, ya haciendo toda la conversión matemática, a unos 49 mililitros, porque el cerebro consume unos 3.5 mililitros de oxígeno por cada 100 gramos de tejido por minuto. Okay. Entonces, ¿qué quiero decir? Que el cerebro es altamente sensible a la baja de oxígeno. Y esto nos puede desencadenar que partes del cerebro no solo sufran, sino que tengan un periodo de isquemia o falta de flujo sanguíneo y el tejido muera. Desde luego que esto anatómica y funcionalmente tiene muchas implicaciones, depende de la gravedad que esto tenga. Okay. Pero es que además tú mencionaste de la enfermedad de Fallot. Sí. La enfermedad de Fallot, que es congénita, les decía yo que es un problema genético que se relaciona con una deleción del cromosoma 22. Esto, ¿para qué nos sirve o en qué contexto lo podemos encajar en esta historia? Bueno, la tetralogía de Fallot se llama así porque son 4 malformaciones simultáneas en el corazón. No voy a explicar todo porque es un rollazo, pero grande, pero es fascinante a la vez. Pero parte de las malformaciones que tiene el corazón, recordemos que el corazón tiene 4 cámaras, 2 aurículas y 2 ventrículos. Y la función del corazón es ir bombeando el flujo sanguíneo hacia los pulmones y de los pulmones recoger el flujo sanguíneo para llevarlo al resto del tejido del cuerpo, incluido el cerebro. Que recuerden, el cerebro está así, esperando el oxígeno y la glucosa todo el tiempo. Ahora bien, cuando hay tetralogía de Fallot o enfermedad de Fallot, ocurren estas 4 malformaciones, entre las que están es que no sé si explicar un poco la fisiología cardíaca para que me entiendan por qué es tan grave y por qué se puede relacionar un poco a esto. Pero, a ver si podemos encontrar una imagen y me ponen aquí en chiquito para darles la clase de fisiología rápidamente. De la aurícula derecha, llega desde la vena cava a la aurícula derecha el flujo sanguíneo. De la aurícula derecha se expulsa la sangre al ventrículo derecho, y del ventrículo derecho se va a los pulmones. Ahí se oxigena y regresa a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda se bombea el flujo sanguíneo hacia el ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo a todo el cuerpo.
¿Qué pasa con un bebé que tiene tetralogía de Fallot? Bueno, pasa que está obstruida la salida hacia los pulmones. El tracto de salida está obstruido, entonces no se puede oxigenar. Nuevamente tenemos un segundo componente de falta de oxigenación que, claro, que se traduce también en hipoxia cerebral. Entonces estamos hablando de que muy probablemente desde el nacimiento John Wayne Gacy haya tenido un déficit de oxígeno y probablemente una falla en el tejido cerebral. O sea, condiciones que sin duda desde el aspecto neurocientífico, neurológico y psiquiátrico tiene un gran peso en este caso. Ojo aquí, no quiero decir de ninguna manera que un bebé, un niño que tiene diagnosticado la enfermedad de Fallot o síndrome de Fallot, tetralogía de Fallot, va a terminar en una de estas historias. Claro. Lo que quiero decir más bien es que, si se fijan, hubo muchísimos componentes dentro de esta historia y que el aspecto médico nos viene a ofrecer, digamos, esta arista, ¿no? Ahora, también mencionabas la parte de la parte social. Sí. Hay muchos artículos. Bueno, perdón, me gustaría también mencionar brevemente algo antes. Hay muchos estudios. El último que yo supe fue hace unos 3 años, que trata de explicar si hay un gen psicópata o un gen del asesino serial. Esto sigue a mucho debate, pero se ha descubierto que hay varios genes. Uno de ellos, el que más yo he investigado, es el gen de la monoaminoxidasa A. No sé si lo conozcas. Sí. Te suene. Este gen o esta modificación del gen se ha visto que tiene cierta relación con estos casos. Pero fíjense qué interesante, porque la determinación genética en general no es tan fuerte como la determinación social. Hay otros factores como lo es el campo social. Hay una investigación igual de 2021 más o menos, si no recuerdo. Igual espero poderla encontrar y ponérselas a los miembros del Antipodcast. Pero nos narra en esta investigación que incluso el tipo de ofensas que tenga un pequeñito a muy temprana edad viene a representar no solamente la alta probabilidad de que en el futuro cometa algún tipo de actividad ilícita, sino que además determina el mecanismo de este. ¿Qué quiero decir? Si a una persona de 6 años de edad se le grita, se le falta el respeto, se le empuja, va a cometer, muy probablemente se le va a encaminar psicológica y cerebralmente a cierto tipo de actividad en el futuro contra la sociedad. O sea, incluso el cómo elabora todo su plan viene determinado de ahí. O sea, de verdad el marcaje que hay social en los niños es de no creerse. Es espectacular el comportamiento de los adultos que viene tan determinado a tan temprana edad. De hecho, perdón, hay que te interrumpa. De hecho, está comprobado de alguna forma, hay evidencia de esto sobre la influencia genética totalmente, que está meramente relacionado con una conducta antisocial y agresiva. Si esta, como bien dices, está de por medio, se puede activar o desactivar con un factor ambiental, es decir, social. Exacto. De hecho, hay una investigación por parte de un hombre llamado Cloninger. Él es genetista, él es un psiquiatra, y él hace un experimento con 862 niños. Fíjate, en donde los separa en diferentes grupos. Por una parte, los que tienen esta probable influencia genética, que tienen padres biológicos que son delincuentes. Okay. Y otros que no. Entonces, de este 100% que son los 862 niños, los niños que tienen este factor, esta influencia genética más un factor ambiental, el 40% de estos niños se convirtieron en adultos delincuentes. El 40%. Wow. Los que tenían nada más una influencia genética fue el 12.1%. Los que tenían una influencia meramente ambiental, social, nada más fue el 6.7%, si no mal recuerdo. Y los que no tenían ninguna de estas influencias fue el 2.9%. Estamos hablando de que esto detona de una manera impresionante. Lo cual también trae muchas interrogantes éticas para la genética. Sí. Porque ¿qué pasa si dentro de no mucho tiempo logramos detectar concretamente el gen más determinante? O sea, ¿qué hacemos médicamente? Yo pregunto aquí a los antisuscriptores, si llega una mujer embarazada, imagínense que ustedes son los médicos, las médicas,
tratantes y llega una embarazada y le detectas este gen. ¿Qué es el papel, cuál es el punto más ético de comportamiento aquí? ¿Sugerir la interrupción? ¿Por qué? Vamos a asumir que vamos a ser optimistas y a esperar lo mejor. ¿Quién va a pagar esa esperanza? Sí. O sea, al final del día trae muchas interrogantes a la ciencia en un futuro cercano, ¿no? Sí. Obviamente todo lo que pasó socialmente es que eso ya enorme, sí. Ni explicarlo a mi punto de vista. Hablamos desde el repudio hacia lo femenino, hablamos obviamente de lo que pasó cuando tenía entre 6 y 9 años, también determinante esto que sucedió aquí. Y para mí tiene mucho que ver, por ejemplo, el primer contacto que tuvo en la funeraria con figuras de no amenaza, sino con figuras que él podía dominar. Sí. O sea, claramente aquí pasó de ser muy, muy dominado a dominar. Ese era su papel fundamental, ¿no? Ya lo hemos escrito aquí muchas veces como personas que pasan por situaciones difíciles de este corte llegan a ser después quienes lo llevan a cabo para justificar mental o psicológicamente lo que les pasó. O sea, es una forma de entender la vida tan dura que llevaron ciertas personas, el volverse parte de ese sistema, ¿no? Igual lo que decíamos del sistema policíaco tan pobre que tenemos sí, aquí. Esas son mis conclusiones. Creo que es uno de estos casos en los que más que decir era culpable o no, porque eso está clarísimo, sí. No hay, o sea, es hasta de película. Yo creo que no hay ningún punto que nosotros podamos defender a este tipo. Creo que aquí más bien las consideraciones llegan a ser éticas. Habrá quienes no estén de acuerdo con la inyección, habrá quienes sí estén de acuerdo. Esa es una conversación totalmente diferente y que un poco se escapa a fines de este episodio, pero yo sí me gustaría de mi lado concluir con que en definitiva avanzamos cada vez socialmente tanto en el que sí va a llegar un punto en que podemos detectar a futuros John Wayne Gacy, a futuros Dahmers, a futuros Bundys muy muy cerca. Y necesitamos empezar a tener esas consideraciones. Y sí, va a llegar un punto en el que deberíamos sacar una licencia para ser padres. ¿Sí crees? Es que va encaminado a esto. Porque ¿qué haces? O sea, de verdad, desde la perspectiva médica, ¿qué haces si ya detectas este gen? Y además detectas, porque a ver, no es difícil darse cuenta, no requiere ser médico. El darte cuenta cuando ves a lo mejor una mujer embarazada con su pareja y detectas que hay una relación de agresión, que hay una relación no de precariedad. Aquí no hablo de clases sociales, aquí hablo meramente de comportamientos, de conductas. O sea, ¿qué pasa si ves que, ok, la señora que ya le detectaste el gen, además trae manos marcadas, moretones? Aquí ya tienes la fórmula perfecta. ¿Cuál va a ser tu postura? Es acá lo interesante. ¿Qué vamos a hacer para cuando llegue ese punto? Porque la genética está a 2 semanas desde que esto pase, ¿eh? O sea, la genética está avanzando enormemente. El camino de la medicina es ese. Es la genética. Sí. La genética apunta que va a ser el futuro de la medicina. Entonces, va a pasar eso. Yo tengo una teoría, la pongo sobre la mesa, no sé qué pienses. Que como él fue maltratado muchas veces en el sótano de su padre, ¿qué tal si él agredía a estos jóvenes que eran como él al final del día? Sí. Y lo hacía en este sótano también, con forma de reflejarse a sí mismo, como si esa parte de él falleciera, como si la enterrara. Totalmente, sí. ¿Sí crees? Creo que es totalmente claro que se veía reflejado en nuestros chicos. Como te digo, porque aparte no era una cuestión para mí simbólica de que él quisiera, por ejemplo, deshacerse de su parte de atracción hacia otros hombres. Claro. Sino que más bien se veía reflejado en estos chicos y él no tenía autoestima. O sea, pareciera que era un narcisista, pero en realidad yo pienso que el hombre no se tenía en la más mínima estima, se autorrepudiaba muchísimo y se veía reflejado en ellos. Entonces era un performance que hacía para justificar lo que él mismo vivió cuando era mucho más joven, pero también ya era como él se entendía en el mundo. Claro. Yo también quiero exponer aquí un poco sobre esta agresión y trauma psicológico que dejó en muchos de estos jóvenes a los cuales no se les ignoró por completo, ¿no?
Hay, por ejemplo, un caso que es el nombre de Steve, me parece. Este chico contaba al público que él iba con 2 amigos en su auto y uno de ellos le pidió que si podían pasar a este lugar, a KFC, por un dinero. Aquí es donde este chico tiene, Steve, el primer contacto con John Gacy. Se van a beber a su casa, los 3, junto con John. Y estando ahí, pues estos chicos toman de más, se ponen súper mal y era muy muy tarde, eran altas horas de la noche y le dicen, ¿sabes qué? Tú quédate aquí y nosotros nos vamos a ir en el auto. Claramente iban a tener un accidente porque aparte era, creo que era diciembre, estaba muy resbaloso todas las carreteras y todo. Y le dicen, quédate tú ahí con John. Al estar ahí, él le dices, oye, ¿quieres ver contenido más 18? Y este chico le dice, no quiero. Le vale gorro y se lo pone. John sale de la habitación y regresa y le puso un A aquí en la cabeza y le dijo, bájate los pantalones. Este chico empieza a llorar, desesperado totalmente, y se los baja. Y dice, por favor no me hagas nada. Y llorando, de verdad, horrible. Y este tipo se empieza a reír, quita este objeto y se empieza a carcajear y le dice, solamente quería ver qué hacías. Vamos a dormir. Se van a dormir, este chico solamente esperaba 3-4 horas para irse a su casa, salir corriendo de ahí, y intenta dormir un poco. Estando ahí, siente cómo lo empiezan a acariciar en la pierna y siente un objeto punzocortante aquí en el cuello. Y le dice, vamos a terminar lo que empezamos. Y otra vez este chico entra en pánico, le dice, no, por favor no me hagas nada, llorando, gritando. Y otra vez se ríe, sin decir nada, y se sale de la habitación. Al día siguiente, faltaban ya 2 horas para amanecer. El chico estaba ahí en la puerta ya queriendo salir, estaba cerrado con llave, y le dice a John, por favor déjame salir, te lo suplico. Te voy a dejar salir, pero si tú le dices a alguien, cuello. Entonces, qué traumático, y también que se les haya ignorado por parte de las autoridades. Qué horrible. Y hasta la fecha hay cosas por el estilo, por parte de la comunidad LGBT que sigue muchas veces siendo juzgada, siendo ignorada, pero pues me pareció importante también tratar ese tipo de abuso psicológico. Ahora, hay datos por parte de los forenses en donde están seguros que John no pudo cometer todos estos crímenes solo, como si alguien más estuviera solo allá afuera y que haya sido cómplice, pero John nunca confesó nada de esto. También agregando a mi conclusión, había una doctora de nombre Ellen Morrison quien le extrae el cerebro a John una vez que fallece para examinarlo, para ver si encuentra algo anormal. Y estaba totalmente todo en orden, no encontró absolutamente nada. También un dato curioso que quisiera agregar es que él, estando en prisión, pintó cuadros de payasos y había gente que pedía subastas para comprarlos. O sea, ¿qué pasa también con la sociedad? ¿Qué tan enfermos estamos para ser parte de alguna forma de algo así? Por último, me parece muy triste que pues toda esta situación que vivieron estos chicos, pero más porque no podían ser identificados para la época. Recordemos que esto pasa en el 78 cuando se descubre. Y para el año del 86 más o menos, al menos en el área criminal, empezó a funcionar y aplicarse lo del ADN, todos los análisis del ADN. Entonces, pues había 8 víctimas que no habían podido ser identificadas. Y la policía estaba muy insistente porque querían darle un poco de honor a su recuerdo, por lo menos saber quiénes eran sus nombres. Para esto, en esta época, en el 78, la única forma de saber quiénes eran o reconocerlos, identificarlos, era por medio de la dentadura o por huellas dactilares. Pero pues están totalmente deshechos los cuerpos. Única forma, la dentadura. Pero aún así había muchas víctimas que no habían sido identificadas. De hecho, la última fue en el 2021, apenas. Y me parece súper triste, súper triste, que en la actualidad, hasta el día de hoy, se pueden ver comunicados en donde te dicen, si tú tienes algún familiar que haya desaparecido y crees que haya sido víctima de este tipo, por favor comunícate al condado de Cook. Hasta el día de hoy. Y me parece súper triste porque es de esos casos, normalmente contamos
todo lo que pasó, todos los sucesos en la historia, lo que ya pasó, pero siento que es de esos casos que puedes tocar un poco todavía por ese tipo de comunicados que hay. Sí, como se salió con la suya, al final él ganó. Esa es la realidad. Él ganó y no hay forma, no hay justicia en estos casos en realidad. Algo que me llama la atención de lo que dijiste es que la científica o la doctora que determinó, Eleanor, determina que el cerebro estaba en condiciones normales. Aquí dos observaciones. La primera es que en realidad, bueno, la neurociencia ha avanzado a pasos agigantados, pero en los últimos años. O sea, en aquella época en realidad todavía era ciertamente limitante. Quizá lo que determinó histológicamente, es decir, al microscopio, haciendo un corte, viendo ciertas partes, tal vez sí. Pero también recordemos, por otro lado, que las conductas no necesariamente las ves en el cerebro. Claro. Las conductas vienen determinadas por un montón de factores, sociales y de actitud, de cómo te comportas. Yo no puedo ver necesariamente en el cerebro o en un corte de un cerebro de una persona que cometió este tipo de actos. Ah, mira, aquí fue el primer delito. Exacto. No funciona así. Pero sí podríamos determinar en base a los antecedentes, por ejemplo, y lo hemos visto también en experimentos de laboratorio, como por ejemplo hay ratas que no tienen funciones en la amígdala, en esta parte del cerebro, y entonces estas ratas no solamente parecieran más agresivas, sino que también son incapaces de reconocer actitudes o de leer el ambiente de otras ratas. Esto en personas también se ha visto. Personas que tienen un infarto cerebral en donde se afecta la amígdala, que es una parte del cerebro, les comento, sí. Se ha visto que son incapaces de determinar cuando tienen miedo otras personas. O sea, fíjate qué interesante. Mi amígdala está fallando, tú ves aquí a un atrás de mí, un fantasma, ves al demonio, sí. Y yo soy incapaz de, viendo tu cara, determinar que tienes miedo. No logro empatizar con el miedo. Entonces fíjense incluso cómo el miedo es una emoción que uno puede leer en expresiones, en el tono de voz, en la corporalidad. Pero cuando una parte del cerebro está lo suficientemente dañada, trae consecuencias incluso de comportamiento, porque no leo tu miedo, ergo no puedo tampoco empatizar con lo que a ti te está aterrando. Así es. Que incluso podría ser yo mismo quien te esté causando esa emoción. O sea, lo podemos ir trasladando a muchos comportamientos de este tipo de personajes, pero sí hago énfasis en que la conducta humana no está determinada por necesariamente las células cerebrales, claro, o la composición del cerebro per se, sino más bien por un montón de otros factores en donde parte de esto puede llegar a ser la anatomía cerebral. Pero recuerden que ustedes tienen la última palabra como siempre. Y antes de irnos, también en forma de agradecimiento, recuerden que tenemos las invocaciones. Saludos que les mandamos a nuestros miembros del Antipodcast que hacen posible este programa. Dice Sofi GBG7B, que creo que ya habíamos invocado a Sofi, algo me lo dice, que es miembro fantasma. Hola Sergio, Fer y Miguel, siempre veo sus videos y me encantan. Por fin me hice miembro. Ah, mira, entonces no. No siempre que Sergio está frente a cámara, su risa me quita el miedo. Son los mejores, espero mi invocación. Ya ves, Sergio, ya no te puedes reír. Te invoco también, querida Carla Alemán 5801, quien es miembro Calabaza, y dice: hace menos de un mes me salió un video de ustedes aquí en YouTube y ni sabía de qué se trataba el Antipodcast. Ahora soy miembro y yo no tengo videos para ver. Gran trabajo, los amo. Próximamente ya tendremos nuevo material para miembros. Yo creo que ya para cuando veas esto seguramente habrá algo de material extra, al menos de la sección del librero, que ya está muy próxima a estrenarse. Invoco también a Mariana Guzmán 2765, quien es miembro Caldero Mágico, y dice: qué bonito verte de nuevo, ya se te extrañaba mucho. Son como los tres mosqueteros y claro que hacías falta. Ya queremos escuchar todas las increíbles historias que has encontrado. Sí me gustaría, pero la verdad es que no sé dónde integrar mucho de lo que viviste. Sí, porque incluso hay temas que ya tocamos. O sea, por ejemplo, Stonehenge. Sí. Pude estar ahí. Ya hicimos ese episodio. Vayan a verlo. Es muy interesante. Son estas piedras monumentales que son muy muy antiguas y que tienen además un contexto muy espiritual,
contamos ahí cómo se construyó, qué tiene que ver con las cabezas de Pascua, de la isla de Pascua y todo el mecanismo que tiene detrás, la historia y los antecedentes, pero el estar ahí en definitiva fue una experiencia muy muy distinta. Stonehenge, cuando estás ahí, se siente una energía muy distinta. Para mí, si me lo preguntan, y esto va a sonar de lo más extraño y les juro que yo nunca había sentido esto, pero se siente una energía extraterrestre. ¿Ah, sí? Sí. Es lo más parecido que podría describir para que me entiendan. Se siente como si te dijeran: ya moriste. Esto es lo que hay. Esa energía se siente en Stonehenge, al menos para mí. Y noté que mucha gente, y no es por cómo está acomodado el lugar, les juro que es algo más. El mismo día que yo visité Stonehenge, visité Bath, que es un pueblo muy interesante en el que se hicieron unos baños sagrados. Con baños me refiero a aguas termales sagradas, curativas presuntamente, pero aparece la imagen de una deidad desconocida, enfurecida la deidad, y los romanos en la antigüedad construyen alrededor de estas aguas sagradas por este dios desconocido un templo muy muy bello al cual las personas acudían para tomar de estas aguas muy muy sagradas, curativas, y también se siente una energía distinta. Enfrente del templo de Bath construyen una iglesia católica. Ajá. Un poco se siente a manera de controlar lo que haya ahí. Ya saben que hay un montón de teorías respecto a la iglesia católica, que a mí me encantaría un día tomarnos el tiempo para investigar como este iceberg de la iglesia católica, que si tienen a Tlaloc encerrado en la catedral de la Ciudad de México, la cabeza de la monja poseída, muchísimas historias que se relacionan con esta especie de contraposición de poder de Dios contra otras deidades antiguas o paganas, vienen siendo muy interesantes. Pero historias como esa les podría contar un montón. Sí, que por cierto también les voy a recomendar un curso de astrobiología y determinación de vida extraterrestre, pero a nivel científico. Wow. Después les busco bien el dato, pero esto es gratuito. Es un curso por parte de la Universidad de Edimburgo, eso sí está en inglés. Sí. Pero bueno, creo que vale la pena y te encuentras estas joyitas, ¿no? Y bueno, también quiero invocar a Jacqueline HS06, quien es miembro Caldero Mágico, y dice: gracias por un episodio más, son la mejor compañía, Fer, Sergio y Miguel. Invoco a Cruz Miguel MR, miembro fantasma, que nos deja 20 pesitos. Muchas gracias. Hola Sergio, Fer y Miguel, este es mi primer día como miembro fantasma, pero hace tiempo ya me había comprado la antitaza de la suerte. Muchas felicidades por el 1,000,000 de suscriptores y les mando un fuerte anti-abrazo. Los quiero. También te queremos, querido Cruz. Muchísimas gracias por hacerte miembro. Por personas como tú es que el Antipodcast es posible. Y por último, de mi parte, porque Fer también tiene sus invocaciones, invoco a Vanessa Meinas R. 760, quien es miembro Caldero Mágico, y dice: ya extrañaba sus conversaciones. Saludos a todos y felicidades por el 1,000,000. Felicidades a ustedes también porque son parte de esta familia del Antipodcast. Bueno, yo quiero invocar de este lado a Karen Nono Free 1111 Caldero Mágico, y dice: hola Sergio, Fer y Miguel. Mi mamá y yo los vemos desde sus inicios y por fin decidimos hacernos miembros ya que nos convencieron. Y pues esta es mi tercera petición de nuestro antisaludo, que lo esperamos con mucha anti-emoción y los amamos. Han hecho un gran trabajo y esfuerzo por llegar hasta aquí y sé que seguirán creciendo y para eso los seguiremos apoyando mucho. Esperamos nuestro antisaludo y pues muchas gracias, los queremos mucho. Mi mami cumpleaños en este mes de octubre a finales y por eso de regalito quisiera que ustedes pudieran darle un antisaludo a mi mami Ana Karen, gracias. Que Fer le cante las mañanitas. Estas son. Ay, sí, que nos cante las mañanitas. A todos los que cumplen. Y todos Muchas felicidades, Ana Karen, felicidades. Te de verdad. Te mandamos un abrazote. Sí, muchas gracias por tu apoyo. De hecho, les voy a decir un pequeño secreto. Tuvimos una junta con YouTube. Sí. Y YouTube nos dio una sorpresita. Nos dijo
que la comunidad del Antipodcast es de las más fuertes, de las más unidas dentro del mundo de los canales de YouTube. O sea, dentro de toda Latinoamérica. Wow. O sea, realmente somos un equipo muy, muy unido con todos ustedes, y no se queda pues nada más en nosotros tres, ¿no? Sino que también los incluimos y se siente ese cariño. Muchas gracias. Y felicidades, Ana Karen. Bueno, también quiero invocar a Ida Novoa. Dice: hola, qué buen capítulo, de verdad chicos, cada sábado espero con ansia su capítulo. Es muy emocionante, saludos. También quiero invocar a no-mao-n.n, quien es miembro fantasma, y dice: qué bonito es verlos un día antes y sin comerciales. Felicitaciones por este anhelado 1,000,000 de subs. Nuevamente muchas gracias. También quiero invocar a Alice Goldsmith YT, quien es miembro Calabaza, y nos deja también otra bella propinita. Muchas gracias. Dice: amo sus videos, un poco triste que mi calabaza lo voy a perder. ¿Por qué? Porque cuéntanos aquí. Porque evoluciona cada mes. La insignia de los miembros evoluciona cada mes. Pokémon. Como Pokémones. Sí, primero son fantasma, luego calabaza, luego caldero mágico y luego escoba voladora. Bueno, soy muy fan de Calabaza XD, por cierto. Amo la taza de calabaza que siempre está de fondo. No la quiten, es hermosa. Siento que Sergio es de los míos porque es su taza. Esta vez me tocó a mí, pero sí, ups. un compartir aquí. Compartir babas otra vez. ¿Qué? Sergio. No, bueno, también invoco a Brenda Aguilar 9579, que es escoba voladora, otra propinita. Hoy sí. Hoy sí vamos a comer. Vestir un poco porque qué miedo, el primer relato, y muchas felicidades por el 1,000,000. Espero algún día conocerlos en persona, los quiero. Ay, muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente semana y mientras tanto, cuídense mucho. Nosotros somos Sergio, Fer y Miguel y esto fue el Antipodcast. Les deseamos dulces pesadillas.